Bueno, hoy les vamos a hablar sobre la selección y aplicación de bombas. Mi grupo está conformado por María Álvarez, Daniela Pereira y mi persona Sergio Flores. Bueno, las bombas se utilizan para impulsar líquido a través de un sistema de tubería. De la ecuación general de la energía que ya todos tenemos en cuenta, se pretende determinar la energía que una bomba agrega al fluido, la cual se denominó H sub A, y al despejar esta ecuación obtenemos la carga total sobre la bomba, que es esta ecuación que tenemos aquí. Esta la obtuvimos despejando la ecuación general de la energía. Bueno, para obtener la potencia que tiene una bomba que transmite un fluido, tenemos que la potencia es igual a H sub A sobre gamma sobre el caudal, y nos quedaría con esta ecuación que tenemos aquí. Para la eficiencia de la bomba es esta que tenemos aquí, que es la potencia que transmite el fluido sobre la potencia en un determinado punto, que es P sub 1, y nos quedaría de la siguiente manera. Para obtener P sub 1 tenemos que tener la potencia que transmite el fluido y la eficiencia de la bomba. O sea, esta la obtuvimos despejando de la ecuación de la eficiencia de la bomba, quedándonos la potencia de entrada de la bomba, quedándonos con esta ecuación que tenemos aquí. P sub 1 es igual a la potencia de la bomba que transmite el fluido sobre la eficiencia de la bomba. Bueno, tenemos la clasificación de tipos de bomba y sus aplicaciones. Para clasificar los tipos de bomba y sus aplicaciones podemos dividirla en dos categorías, que son desplazamiento positivo y cinética. Bueno, para los desplazamientos positivos tenemos que son rotatorias y recíprocas. En las rotatorias tenemos las bombas de engrane, las bombas de aspa, las bombas de tornillo, las bombas de cavidad progresiva, las bombas de lóbulo uleva y tenemos las de tubo flexible. En las recíprocas tenemos las de pistón, tenemos la de embolo y tenemos la de diafragma. Para las bombas cinéticas tenemos el flujo radial, que son las centrífugas, el flujo axial, que son las bombas de impulsor, y tenemos las de flujo mixto, tipo chorro o inyectoras. Bueno, las bombas de desplazamiento positivo. Bueno, estas bombas mueven una cantidad fija de líquido en cada ciclo. Esta no le importa la presión, lo hacen atrapando y moviendo el líquido a través de cámaras y cavidades, lo que permite un bombeo controlado. Siempre va a ser controlado. Bueno, tenemos las rotatorias, que son empezamos con las bombas de engrane, que son un tipo de bomba industrial especialmente utilizado para el bombeo de fluidos con un elevado grado de viscosidad, por la composición que puede resultar nocivo para el medio ambiente. Tenemos las bombas de aspas. Bueno, las bombas de aspas son un tipo de bombas volumétricas que se utilizan para transportar un líquido y funcionan mediante un rotor que gira durante la cavidad en cual se monta la serie de aspas deslizantes. Esta la vemos aquí reflejada en el dibujo que tenemos aquí, donde vemos que está girando la parte del centro. Esto permite que el fluido fluya de esta manera. Las bombas de tornillo, también conocidas como bombas de tornillo excéntrico o bombas helicoidales, son un tipo de bombas de desplazamiento positivo cuyo mecanismo de funcionamiento es que utilizan uno o más tornillos helicoidales para mover el fluido. Al girar, los tornillos capturan el fluido y lo empujan a lo largo de sus ejes desde la entrada hasta la salida.
Las bombas de cavidad progresiva son un tipo específico de bombas de desplazamiento positivo que particularmente son efectivas para manejar fluidos viscosos, pastas y lodos con sólidos en suspensión. El mecanismo de funcionamiento de este tipo de bombas consiste en un rotor helicoidal que gira dentro de un estator de doble hélice, creando cavidades selladas que progresan desde la entrada hasta la salida de la bomba. Las bombas de lóbulo o leva son otro tipo de bombas de desplazamiento positivo ampliamente utilizado en diversas industrias por su capacidad para manejar fluidos viscosos, sensibles y con sólidos en suspensión. El mecanismo de funcionamiento de este tipo de bombas se basa en que utilizan dos lóbulos que giran en direcciones opuestas dentro de una cámara de la bomba. A medida que los lóbulos giran, crean áreas de vacío que succionan el fluido hacia la cámara y lo empujan hacia la salida. Las bombas de tubo flexible, o también conocidas como bombas peristálticas, son un tipo de bombas de desplazamiento positivo que utilizan un mecanismo de compresión y relajación de un tubo flexible para mover un fluido. Son especialmente útiles para el manejo de fluidos sensibles, viscosos o con sólidos en suspensión. El mecanismo de funcionamiento se basa en que, mediante la compresión y relajación de un tubo flexible por parte de un conjunto de rodillos que giran en un rotor, a medida que estos rodillos avanzan, comprimen el tubo, creando un vacío que succiona el fluido hacia la bomba y lo empuja hacia la salida. Dentro de la clasificación de bombas de desplazamiento positivo tenemos también las bombas recíprocas, dentro de las cuales está la bomba de pistón, que son un tipo de bombas que utilizan un pistón o émbolo para mover el fluido a través de una cámara. Este tipo de bombas es conocido por su capacidad para generar altas presiones y su eficiencia en el manejo de fluidos viscosos y abrasivos. El mecanismo de funcionamiento de este tipo de bombas se basa en que un pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro de un cilindro. Durante la carrera de succión, el pistón se retrae creando un vacío que succiona el fluido hacia la cámara. Durante la carrera de descarga, el pistón se mueve hacia adelante expulsando el fluido a través de una válvula de salida. Las bombas de émbolo son un tipo de bomba bastante similar a las bombas de pistón, donde su mecanismo de funcionamiento consiste en que un émbolo se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro de un cilindro. Durante la carrera de succión, el émbolo se retrae creando un vacío que succiona el fluido hacia la cámara, y durante la carrera de descarga, el émbolo se mueve hacia adelante expulsando el fluido a través de una válvula de salida. Estas bombas emplean un émbolo que también es un tipo de pistón, pero que generalmente es de menor diámetro, para mover fluidos dentro de un cilindro. Las bombas de diafragma son un tipo de bombas de desplazamiento positivo que funcionan mediante un movimiento tipo diafragma flexible que se desplaza hacia adelante y hacia atrás dentro de una cámara. Cuando el diafragma se mueve hacia adelante, crea una presión negativa dentro de la cámara, lo que hace que el líquido o gas sea aspirado. Cuando el diafragma se mueve hacia atrás, crea una presión positiva, forzando que el líquido o gas salga de la cámara. Estas bombas son frecuentemente utilizadas en aplicaciones donde se necesita un bombeo suave y controlado, como en sistemas de dosificación de productos químicos, sistemas de irrigación agrícola y sistemas de agua potable. Dentro de la clasificación tenemos también las bombas cinéticas, que son un tipo de bomba que transfiere energía cinética al fluido bombeado para aumentar su velocidad y presión. Dentro de estas tenemos las bombas de flujo radial o centrífugas, que son un tipo de bomba muy común y que se utiliza para mover líquidos de una amplia variedad de aplicaciones industriales, comerciales y domésticas. Funcionan mediante la conversión de la energía cinética del fluido en energía de presión a través de la fuerza centrífuga generada por un impulsor que gira rápidamente. El mecanismo de función de este tipo de bombas está basado en que un impulsor giratorio dentro de una carcasa impulsa el fluido hacia el exterior mediante la fuerza centrífuga.
A medida que el fluido se mueve hacia afuera, se crea una zona de baja presión en el centro del impulsor, lo que permite que más fluido ingrese a la bomba. Dentro de las bombas cinéticas tenemos también las bombas de flujo axial, o también conocidas como bombas de impulsor axial. Este son un tipo de bombas centrífugas donde el flujo del fluido es paralelo al eje de rotación del impulsor. Estas bombas son especialmente adecuadas para aplicaciones que requieren el manejo de grandes volúmenes de fluido a bajas presiones. El mecanismo de funcionamiento de este tipo de bombas está basado en que una bomba de flujo axial tiene un impulsor que tiene unas paletas que mueven el fluido en dirección axial paralela al eje de rotación. A medida que el impulsor gira, el fluido se acelera y se mueve en línea recta a lo largo del eje de la bomba. Y por último, dentro de la clasificación de bombas cinéticas tenemos la bomba de flujo mixto, que es una bomba que combina las características de las bombas de flujo axial y radial. Son diseñadas para mover fluidos de manera eficiente en aplicaciones que requieren tanto una capacidad de caudal considerable como una presión moderada. El mecanismo de funcionamiento de este tipo de bomba se basa en que el impulsor de una bomba de flujo mixto tiene paletas diseñadas para mover el fluido tanto axialmente como radialmente. Axialmente de forma paralela al eje de rotación y radialmente perpendicular al eje. Esto crea un flujo diagonal o en ángulo. Bueno, ahora continuamos con el tercer tipo de bombas de acuerdo a la clasificación, que serían las tipo chorro o eyectores. Bueno, estas bombas utilizan la presión del fluido para aumentar la presión de otros fluidos y se basan en la ley de Bernoulli y la energía cinética del fluido en movimiento para generar succión y aumentar la presión del fluido a bombear. Bueno, ahora, importancia de la selección y aplicación de las bombas. Bueno, entonces, si nosotros hacemos una selección adecuada de las bombas, garantizamos un funcionamiento eficiente y confiable de los sistemas de bombeo, reduciendo así costos operativos a largo plazo y maximizando la vida útil del equipo. Y también tenemos que tener en cuenta que adaptarse a las necesidades del sistema va a reducir el desgaste prematuro y las fallas operativas, mejorando así pues la fiabilidad y la durabilidad del equipo. Bueno, continuando con la explicación de los ejercicios, tenemos que la bomba de la figura, la imagen que podemos ver aquí, transmite aceite hidráulico cuya gravedad específica es de 0.85 a razón de 75 litros por minuto. La presión en A es de menos 20 kilopascales y en B es de 275 kilopascales. La pérdida de energía en el sistema es 2 veces la carga de la velocidad en la tubería de descarga. Y entonces nos pide que calculemos la potencia que la bomba transmite al aceite. Bueno, inicialmente pues lo que vamos a hacer es sacar los datos, que tenemos la gravedad específica de 0.85, el caudal que es de 75 litros por minuto, pero pues no la pasamos a metros, entonces quedaría que el caudal es igual a 1.25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. La presión A es de menos 20 kilopascales, presión B de 275 kilopascales. La pérdida de energía en el sistema es 2.5 veces la velocidad V al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y tenemos H sub R, que va a ser igual a 0, ya que no hay energía que se remueva en el sistema. Bueno, lo primero que hacemos es desarrollar la ecuación general de la energía, pues que ya pues todos conocemos. Aquí, como ya sabemos que H sub R es 0, entonces pues la cancelamos. Procedemos a despejar H sub A, entonces nos va a quedar que la carga total sobre la bomba va a ser igual a la presión B menos la presión A sobre el peso específico, más la velocidad v al cuadrado menos la velocidad a al cuadrado sobre 2 veces la gravedad,
más la diferencia de altura, que es ZB menos ZA, más 2.5 veces la velocidad V al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pasamos a simplificar porque, como podemos ver, podemos sumar la velocidad V, entonces nos quedaría presión B menos presión A sobre el peso específico más 3.5 veces la velocidad V al cuadrado menos la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más ZB menos ZA. Entonces, pues aquí ya podríamos reemplazar, pero no tenemos los datos de las velocidades ni en A ni en B, entonces las tenemos que calcular. Entonces aquí tenemos esta fórmula que para calcular la velocidad tenemos que dividir el caudal entre el área. Entonces, bueno, el caudal lo conocemos, pero el área no la conocemos, entonces tenemos que calcularla o hallarla en este caso. Entonces nos vamos a la tabla F1, cédula 40, pues esto nos dice en la imagen que vimos en el ejercicio, nos dice que es de cédula 40 y nos dice que para el tubo en A es de 2 pulgadas, entonces buscamos en la primera columna 2 pulgadas y nos vamos hasta la última columna, pues nos vamos hasta la última porque está en metros cuadrados, como podemos observar ahí, y estamos trabajando en metros. Entonces tenemos entonces que el tubo en A, el área es de 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Hacemos lo mismo para el tubo en B, entonces tenemos que el área para el tubo en B es de 5.574 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces reemplazamos de acuerdo a la fórmula y vamos a tener que la velocidad en A es de 0.85 metros por segundo y la velocidad en B es de 2.24 metros por segundo. Bueno, ahora sí procedemos a reemplazar, entonces tenemos que la presión B menos la presión A, que sería 275 kilopascales menos 20 kilopascales sobre... Aquí teníamos el peso específico que viene siendo el peso específico del fluido. Entonces vamos a tener que, pues cuando trabajamos con líquidos, con fluidos, entonces, pues para los líquidos vamos a tener un peso específico de referencia habitual que va a ser el agua. Entonces de allí es de donde sale el 9.81 kilonewton sobre metros cúbicos. Lo multiplicamos por la gravedad específica que nos da el ejercicio y este pues sería el peso específico como tal del fluido. Más 3.5 veces la velocidad V, que viene siendo 2.24 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad A, 2.24 metros por segundo al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, más la altura, que esta altura también nos la da el ejercicio, que vamos a tener como referencia el tubo A, y esta altura es de 1.2 metros. Entonces, pues desarrollamos y tenemos entonces que la carga total sobre la bomba es de 35.46 metros. Pero como el ejercicio nos pide es calcular la potencia que la bomba transmite al aceite, pues entonces procedemos a calcular eso. Entonces aquí tenemos la fórmula, que la potencia que transmite la bomba es igual a la carga total de la bomba por el peso específico por el caudal. Entonces son datos que ya tenemos, reemplazamos. Entonces tendríamos que la potencia que transmite la bomba al aceite es de 0.39 kilowatts.
aquí les vamos a explicar el siguiente ejercicio. Suponga que la bomba centrífuga cuyos datos de rendimiento están graficados en la figura 1320 opera a una velocidad rotativa de 1750 RPM y que el diámetro de impulsor era de 13 pulgadas. En primer lugar, determine la carga que se daría a una capacidad de 1500 galones sobre minuto y la potencia que necesita para impulsar la bomba. Después calcule el rendimiento para una velocidad de 1250 RPM. Bueno, para sacar la carga total y la potencia requerida, que con una capacidad de 1500 galones sobre minuto, tenemos que tener en cuenta la curva de rendimiento de una bomba centrífuga, que nos lo está dando en la figura 1320. Aquí podemos ver, vamos a utilizar la capacidad de la bomba en galones por minuto, que es esta que se ve aquí en 1500 en el eje X. Vamos a utilizar la línea de potencia y la línea de eficiencia. Nos ubicamos en 1500 y donde haga el cruce tomamos el dato. En este caso serían los dos punticos que tenemos aquí de color azul. En la potencia nos daría más o menos aproximadamente 50, que lo tenemos aquí, más o menos aquí. Este es un valor aquí que tenemos que tomar hacia la medida. Y la eficiencia, que es la potencia requerida, la vamos a tomar con la línea de la eficiencia y que nos da aquí más arribita, en el punto de más arriba, el azul. Eso nos daría 130 pies. Bueno, ya tenemos el caudal de que es 1500 galones sobre minuto, ya lo tenemos, que nos lo dio el mismo ejercicio. La carga total que la obtuvimos de la gráfica, y tenemos la potencia requerida, 50 HP y 130 pies. Bueno, nos dice ahora, cuando la capacidad cambia a 1200 RPM, el rendimiento nuevo se calcula por medio de las leyes de afinidad. ¿Cuáles son estas leyes? Estas que tenemos aquí. Cuando varía la velocidad, tenemos que la capacidad varía en una forma directa con la velocidad de caudal 1 sobre el caudal 2 es igual a la velocidad n, que lo tenemos como velocidad 1 sobre velocidad 2. Tenemos la capacidad de carga total que varía con el cuadrado de la velocidad. O sea, tenemos prácticamente la misma fórmula de acá arriba, pero en esta vez va a tener H sub A1 y H sub A2. Y tenemos las velocidades, les colocamos el exponente número 2. Para la potencia hacemos lo mismo, pero en este caso vamos a tener potencia 1 sobre potencia 2, las mismas velocidades, pero esta vez la vamos a elevar a la 3. ¿Qué queremos? Ya tenemos la capacidad, tenemos el caudal 1, que lo tenemos del ejercicio anterior, que es 1500, tenemos la carga 1 también la tenemos, que es 130, que la obtuvimos en la gráfica, y tenemos la potencia que también la obtuvimos en la gráfica, que es de 50. ¿Qué vamos a hacer entonces con esta fórmula que está aquí? Esta fórmula que está aquí vamos a despejarla de esta manera para tener el caudal o la capacidad número 2. Lo mismo hacemos con esta, despejamos, y lo mismo con la de la potencia, despejamos en 2 para que nos quede de esta manera. Bueno, ya teniendo estos valores, tenemos que 1500, reemplazamos el caudal en 1500, colocamos valor que está variando ahora, que es 1250, y sobre los 1750 que nos los da el ejercicio. Esto nos daría un total de 1071 galones sobre minuto. Esta sería la capacidad que nos está pidiendo cuando la velocidad se cambia a 1200 RPM. Seguimos acá entonces. Como ya tenemos la carga 1, que es 130, que la obtuvimos allá con la gráfica, vamos a hacer los mismos reemplazos. Tenemos 1200, que es la velocidad que queremos a cambio ahora, sobre 1750 elevado a la 2.
Eso nos daría un total de 66.3 pies. Y ahora tenemos el de la potencia. Tenemos que la potencia 1 es igual a 50 sobre las velocidades, por las velocidades que son 1250 sobre 1750. Esta vez lo elevamos a la 3 y nos daría un total de 18.2 HP. Bueno, ya en última tenemos que vemos que hay una baja, que ya baja la energía, o sea, podemos tener menos, una disminución de energía, y estos serían los resultados ya del ejercicio como tal.